Muchísimas gracias, Pastor. Y muchísimas gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de compartir hoy con ustedes. Es un privilegio muy grande para mí. Mi esposa Nancy les manda saludos. No está aquí conmigo porque recién salió es maestra en un colegio y está de vacaciones y está aprovechando el tiempo de viajar y visitar a su mamá en otro estado, también una de nuestras hijas. Y bueno, empezamos con una pregunta. ¿Has visto una pelea entre dos mujeres? ¿Qué pasó? Feazo, ¿verdad? Bueno, el primer trabajo de mi esposa fue ser maestra en un colegio, el sur de Chicago. Y fue como un colegio bien peligroso. Había como full pandillas. Ella perdió estudiantes cada año a la violencia entre pandillas. Pero había policías en los pasillos. Incluso un asesinato allá como en el parqueadero del colegio. Pero un día estaba en clase y habían dos chicas mirándose de los dos lados de la aula. Y una chica se puso de pie, cruzó la aula y ¡pa! Pegó a la otra chica. Y Nancy les gritó, sal al pasillo, no en mi aula. Entonces las dos salieron al pasillo y empezó una lucha libre. Estaba como rasguñándose, mordiéndose, pegándose. Fue brutal. Y al fin una chica gritó, espera. Y las dos pararon. Y la chica dijo, ¿ese es mi pelo? Y mirando al suelo había una mecha de pelo que había sacado la otra de su cabeza. Entonces la otra chica dijo, basta, olvídalo, vamos. Y las dos regresaron a clase como amigas, otra vez. Y hoy vamos a leer una historia de la Biblia en Filipenses. Y Filipenses es un libro sobre la unidad, pero contiene una historia sobre una pelea entre dos mujeres de la iglesia. Esta situación es probablemente porque Pablo escribió la carta a los filipenses y fue escrito mientras estaba en prisión, probablemente en Roma o Éfeso. Pero gracias a este ejemplo y la carta, tenemos pasos prácticos y bíblicos sobre cómo experimentar la paz entre personas y entre familias también. Y no vamos a revisarlos hoy, pero en los 3 primeros capítulos de Filipenses, él habla mucho de palabras sobre personas o cosas juntas o unidas, desde el principio de la carta. Y Pablo está enseñándoles cómo vivir en paz. Y ahora llegamos al texto, que es Filipenses 4, 2 a 9. Y llegamos al problema. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien
todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Entonces, Pablo nos mostrará el problema, cómo solucionarlo y lo más importante, cómo prevenirlo en primera vez. Entonces, ¿cuál es el problema? Dice, ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Eso nos lleva a dos preguntas, ¿verdad? Primero es, ¿quiénes eran estas mujeres? Y también, ¿por qué estaban discutiendo? La Biblia no dice mucho sobre la segunda pregunta, el por qué. Y mi esposa Nancy me dijo que el problema entre sus estudiantes fue porque una estudiante salió con el novio de la otra. Entonces tal vez Evodia salió con el novio de Síntique. No estamos seguros. Pero podemos contestar la primera pregunta bíblicamente. Tal vez recuerden el nombre Lidia del libro de Hechos, que vende las telas de púrpura. Y Lidia se convirtió, fue bautizada con su familia y les invitó a Pablo a quedarse en su casa. Como dice en Filipenses 4:3, estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos. Los expertos piensan que las dos mujeres estaban con Lidia. Y estas mujeres estaban muy metidas en el trabajo de Pablo, no como cualquier persona. Eran como los fundadores de la iglesia. Y después Pablo menciona dos pedidos. El primero es un pedido formal que dice, dijo a ambas dos mujeres usaban palabras idénticas. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Él está rogándoles que sean de la misma opinión y que estén de acuerdo. ¿Y por qué? Porque las divisiones causan daño, ¿verdad? Pablo está diciendo, por la causa de Jesucristo, ¿podemos estar de acuerdo? Y también hay un segundo pedido al compañero, y que es una solicitud más suave o amable. Y dice, mi fiel compañero, que tal vez está hablando a Lidia, o tal vez el carcelero filipino, no sabemos. Pero esa palabra en griego es suskos, que significa un yugo que utilizaron para unir dos bueyes para trabajar. Y Pablo necesita la ayuda de su compañero para salvar la relación entre las mujeres y la reputación de la iglesia. Entonces ahora sabemos el problema y llegamos a la solución. Versículo 4 dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Todos son mandatos, no solo pedidos.
Y si hacemos estas cosas, podríamos resolver la mayoría de los problemas entre familiares, entre personas y dentro de la iglesia también. Entonces como Él nos menciona, 5 principios prácticos en los 3 versículos. El primero es, alégrese siempre. Según los eruditos de la Biblia, la palabra griega por alegrarse o gozo está mencionada entre 13 y 20 veces en Filipenses. ¿Por qué? La alegría verdadera no es un sentimiento emocional pasajero que viene y va dependiendo de las circunstancias, ¿verdad? La alegría es tranquila, seguridad confiada de que Dios estará allá, pase lo que pase. Puedes experimentar alegría en medio de las dificultades, ¿verdad? No podemos ser alegres y rencorosos al mismo tiempo. Es imposible. Hace full años yo era entrenador de servicio a los clientes en un banco. Y un principio que enseñamos a los empleados fue empezar cada interacción con los clientes con una sonrisa. Y había estudios que encontraron que incluso cuando alguien contesta un teléfono sin ver a la otra persona, los clientes sabían si la otra persona estaba sonriendo o no. Es otra manera de asegurar que su amabilidad sea evidente a todos. Entonces vamos a probar eso. Sonrían, por favor. Las sonrisas grandes. Muy chévere las sonrisas. Parecen muy alegres. Gracias. ¿Y cómo se sienten? Mejor, ¿verdad? Es como la felicidad. Y no es como poner una máscara. Es una herramienta de cómo cambiar tu mente un poco, tu corazón, de ser alegre y más abierta a las otras personas. Y no está en la Biblia, pero podría estar. Funciona bien. Y otro principio, número 3, es estar alerta a la presencia de Dios. Versículo 5 dice, el Señor está cerca. ¿Alguna vez has pensado, estaría diciendo esto a mi niño, o a mi esposa, o mi esposo, o a mis niños, o los niños a las papás, si Dios estuviera aquí, ahora mismo? Honestamente, ¿usaría este tono o forma de hablar si Dios está aquí? ¿Cuál es la verdad? El Señor está aquí, siempre está. Entonces eso realmente nos hace pensar antes de hablar a veces. Y el cuarto principio es, no se inquieten por nada. La palabra que traduce ansioso de griego significa indebidamente preocupado, ser tirado en diferentes direcciones, dividido o separado. Y literalmente es un mandato que significa deja de ser arrastrado en 2 direcciones. Estar ansiosos nos cuesta mucho, ¿verdad? Y finalmente, el número 5 es, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Hace dos semanas mi esposa y yo celebramos 32 años de casados. Y desafortunadamente iba a ser primeros años, pero fue más que eso. Discutimos bastante. Y lo que aprendí es que al fin, cuando
cuando no estábamos de acuerdo, lo que pasó es mi esposa dejó de discutir, de pelear, y empezó a orar. Y podría ser minutos, horas, días después. Normalmente yo cambié de opinión y di cuenta que ella estaba correcta. Entonces cuando di cuenta de eso, yo también empezaba a orar como ella, cuando no estábamos de acuerdo. Y hasta ahora, y normalmente cuando nosotros dos estábamos orando, estamos de acuerdo que Dios nos guía en todo y ya, qué chévere. Pero a veces tu pareja, la otra persona no es cristiano, no está orando. Pero eso funciona incluso por el lado de mi esposa, que cambié mi opinión, y también funciona aún mejor si los dos están cristianos y están unidos en ese sentido de tenemos que orar en las decisiones y por la ayuda de Dios. Entonces, Pablo nos da una promesa de que si seguimos estos 5 principios, versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿quieres experimentar la paz familiar? Esta es la fórmula que podemos empezar. Pensamos mucho en la paz personal, pero está hablando de la paz interpersonal también, entre familiares o personas. Es imposible tener paz interior si no se tiene paz interpersonal con las personas a tu alrededor. Y en los últimos 2 versículos, Pablo nos da la yapa. Pablo ya nos explicó el problema y la solución. Y ahora nos va a decir cómo evitar que el problema suceda en primer lugar. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Y aquí el por último no es como en conclusión o en resumen, como en un discurso o prédica. Por último en griego significa medidas adicionales, además o en el futuro. Y Él nos da 2 imperativos. Dice, consideren bien, y esa es como la lista de cosas, lo verdadero, lo respetable, etc. Y son mandatos personales. No es que alguien necesita hacer las cosas. Es como tú, como yo, tenemos que hacer las cosas. Y también dice, pongan en práctica. Igual, no se limite a pensar en estas cosas, realmente practíquese, hágalas. Y hacemos estas cosas. Pablo nos repitió su promesa en versículo 9. Entonces hay una sutil diferencia en lo que dice Pablo en los versículos 7 y 9. Y a ver si puedes distinguirlo. Él repite la promesa, pero hace un cambio. En 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y el versículo 9 dice, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, lo que han visto en mí. Y el Dios de paz
estará con ustedes. ¿Escucharon la diferencia? El 7 dice la paz de Dios. Y el 9 dice el Dios de paz. Queremos paz, ¿verdad? Pero a un paso más allá, más profundo, queremos Dios. El Dios de paz. Y que Dios está con nosotros. No solo queremos experimentar la paz de Dios en nuestras vidas y en nuestras familias. Especialmente queremos al Dios de paz y su presencia en nuestras vidas. Entonces, el resumen, y no es por último, realmente ese es la fin de la prédica. Si queremos la paz de Dios y el Dios de paz y ser unidos con los demás y los familiares, podemos hacer lo que dice Filipenses 4. Deja de pelear. Alégrense en el Señor siempre. Deje que su amable sea evidente a todos. Sonríe. No se inquieten por nada. Presenten sus peticiones a Dios y dar gracias, como mi esposa me enseñó. Y la yapa para que los problemas no existen en primer lugar. Pensar en cosas excelentes, practicar cosas excelentes. Y podemos experimentar la paz de Dios y la presencia de Dios en nuestras vidas. Oremos. Padre Celestial, te amamos, te alabamos y te adoramos hoy. Gracias por la oportunidad de reunirnos y aprender más de tu palabra. Gracias por cada uno de tus hijos que se han reunido para mostrarte su amor y aprecio. Gracias por el pastor Eduardito, la pastora Karina y los otros líderes que tú has llamado para ayudarles y edificar tu iglesia. Gracias por el mapa y las instrucciones que nos ha dado por medio de la Biblia, la manera de vivir juntos en paz como grupo de creyentes, como padres, como madres y como hijos, así como el camino para experimentar la paz personalmente y disfrutar de la presencia de Dios. Bendice a las familias de cada persona aquí y permite que cada uno regrese tranquilamente a sus hogares. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano.